a todos, ya estamos aquí en Pláticas en Conciencia. Hola Avi, ¿cómo estás? Hola Dalia, muy bien aquí con toda la energía de esta tarde y de este día y de este mes de junio que nos está dejando muchas cosas. Exactamente, se está moviendo mucho la energía, ya lo contabas desde la semana pasada, pero ahora ya con este inicio de mes, mucho más. Pero además, hoy súper contentas porque está aquí Johanan Díaz. Hola Johanan, ¿cómo estás? Hola, pues un gusto saludarlas. De verdad que muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme exponer mucho o lo poco que llevamos dentro de estas temáticas del fenómeno ovni y compartirlo con toda la gente que la sigue y desde luego también con ustedes. No, pues muchísimas gracias, Muchas de verdad. gracias. Es un honor que estés acá con nosotras, contándonos todos estos temas. Ahora ya vamos a adentrarnos un poquito más. Para las personas que no conocen a Johanan, quiero decirles que él es una de las personas más importantes en el campo de la investigación y difusión precisamente del fenómeno ovni en América Latina. Yo no sé si nada más en América Latina o en el mundo, ya no lo dirás, pero sí sé que tienes como muchos años de trayectoria con esto. Y bueno, además de eso, es columnista del periódico El Gráfico y es director de La Insólita Experiencia, que nosotros pusimos así el nombre del programa precisamente para poder conocerlo mucho más. Y es creador digital y conferencista internacional, así es que bienvenido, Johanna. No, pues al contrario, de verdad que muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Muy bien, pues antes que comiences ya a contarnos con todo esto, que es la parte súper interesante, Avi, ¿cómo están los números el día de hoy? Ya estábamos diciendo que estaba cambiando la energía. Yo estoy así como tan emocionada que ya es como que quiero que el otro empiece, pero los números antes. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es 2 de junio del 2020 y bueno, como dicta la numerología, sumamos cada uno de los dígitos y nos da un número 12. Ujú. Sumando estos dos, el 1 y el 2, nos da un número 3 y ahí nos vamos a quedar, en esta energía 3. Ayer justamente estábamos en número maestro, el número 11, y hoy cambia la energía a un número 3. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando, ya hemos hablado de estar indagando en esta maestría interna, ¿sí? En este redescubrimiento que tenemos nosotros y que salga a la luz. Pero bueno, ¿cuál es el camino? ¿No? ¿Cuál es el camino para tomar esta espiritualidad, para encontrarnos a nosotros mismos? Pues ahí está, ¿no? Ahí está la información. Esta energía 3 nos indica precisamente que debemos revisar, debemos irnos viendo nosotros precisamente con este redescubrimiento de crear, de volvernos creadores, ¿sí? De precisamente tener todos estos pensamientos, toda la información que venimos, pues no sé, absorbiendo o que venimos sintiendo, ¿sí? Empezarla a bajar ya a esta 3D, a esta realidad. Y una de las cosas importantes precisamente es empezar a actuar, ¿sí? Empezar a accionar. La energía trina, como le llamo yo, es esta energía de nosotros yendo precisamente a la creación o al creador, a Dios, universo, como lo quieran conocer o llamar, ¿sí? Es precisamente ahí ponernos en esta posición, ¿sí? También de nosotros entender que precisamente somos seres creadores. Entonces, hemos pasado por esta etapa de movimiento del mes de mayo 5. Ahorita estamos en este mes 6, en el que es necesario definitivamente empezar a accionar, ¿sí? A ya no quedarnos atrás, a ser muy claros, a activar. Y también una de las partes importantes es entender que vivimos acompañados con otros seres y que precisamente esta energía 6 nos dicta el entender, el empatizar. Entonces,
hay que empezar a trabajar ya en nuestras creaciones propias, pero también hay que pensar en justamente esos seres que están a nuestro alrededor. ¿Cómo ven? Ok, pues muy interesante, la verdad. Es que como decíamos desde ayer, o sea, ya cambió la energía y pues simplemente hay que adaptarnos, ¿no? Hay que adaptarnos y empezar a, no sé, como a manejarnos de acuerdo a el empuje que trae este mes, ¿no? Exactamente. Voy a poner la cartita esta del día de hoy, que, bueno, como siempre, tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Tu elemento, tu propósito va de la mano de tus dones. Y eso va Exactamente. muy de la mano con el número, ¿no, Abby? Sí, totalmente. De hecho, recordemos que la frecuencia 3 tiene que ver con que es la que trabaja las emociones y siente a las demás energías, las percibe. Y justamente cuando dice aquí este oráculo, tu elemento, tu propósito va de la mano de tus dones, así es. Ujú. En realidad es que todos sabemos que tenemos un propósito y yo creo que no nada más uno, tenemos muchos propósitos en esta vida. Y bueno, hay que empezar nosotros a pulir precisamente, a redescubrir, ¿sí? Todos estos dones, todas estas creaciones que podemos mostrar. Entonces, bueno, ahí está la energía. Está muy linda esta carta. Tiene por ahí unos seres muy lindos y una esferita a la vez. Exactamente, muy, muy linda. Bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces ahora sí con Johanan, que además digo, aquí yo lo presenté como, bueno, obviamente sí, eh, que él ha tenido como una investigación y difusión muy importante del fenómeno ovni, pero no solamente de los ovnis, ¿no? Sino también fenómenos paranormales y enigmas en general. Y eso, bueno, creo que a todo mundo le causa curiosidad. O sea, el otro día es más, hay muchas personas que a mí no sé por qué razón de repente me preguntan, ¿y tú en realidad crees en los ovnis? Y yo digo, mira, no sé si creo o no, porque no he visto ninguno, pero la verdad es que sería ignorante de mi parte pensar que estamos solos, o sea, es como nosotros somos así en el universo y ni modo que no haya nadie más, ¿no? Al menos eso es lo que pienso. Pero cuéntanos, Johanna, cuéntanos todo, desde cuánto tiempo llevas, que la gente te conozca, exactamente qué haces, porque yo te estoy aquí presentando como un poco así general, pero exactamente cómo es que has empezado con esto, cómo te interesó, no sé, cuéntanos. Así es. Bueno, pues desde niño, realmente desde niño me ha interesado todo lo que tiene que ver con el asunto de los ovnis, los extraterrestres, los misterios en general y desde muy jovencito, bueno, pues mis padres me compraban libros que hablaban de estas temáticas, ¿no? Libros de Salvador Freixedo, de Erich von Däniken, de Jacques Vallée, de don Pedro Ferri Santa Cruz, de Carlos Ortiz de la Huerta, o sea, personajes que son ya al 2020 leyendas dentro de la investigación y difusión del tema de los ovnis. Entonces, yo realmente no los leía, devoraba esos libros, prácticamente me los aprendía de memoria, pero por ese gran interés que siempre había en mí sobre conocer qué había más allá. Después ya con el tiempo tuve la oportunidad de involucrarme con algunos programas de radio, de televisión, de escribir en la columna Enigmas, que ya la siguiente semana estaré cumpliendo 12 años de publicar a página completa, bueno, son 2 páginas completas Ujú. en el periódico El Gráfico. Yo recuerdo que cuando era niño, bueno, pues yo decía, bueno, yo un día voy a escribir en un periódico importante y mucha gente me va a leer. Pues sí, efectivamente sucedió 17 años más tarde, ¿no? Que tuve la Sí. oportunidad en el 2008 de iniciar precisamente con la columna Enigmas, que en primera instancia fue una página y después con el tiempo creció a 2 páginas en el periódico El Gráfico, que es uno de los más leídos en México, es el que más se vende en la República Mexicana Ujú. y que bueno, pues he tenido gracias a eso
y gracias a todo el trabajo que ahora hago a través de las redes sociales, el tener la oportunidad de viajar por diversas ciudades, diversos países, participar en una cantidad impresionante de conferencias, congresos, programas de radio, de televisión, y ahí estamos siempre buscando, siempre detrás de la información que tenga que ver sobre los misterios, los enigmas en general, y siempre también mi tema central son los ovnis, el contacto con los extraterrestres. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que en realidad cuando ya nos damos el tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de entender de que realmente hay información que a la fecha no se logra comprender, pero que es vigente y que es información muy importante y que cada vez, cada año que pasa, diversos países, ejércitos, en general, el gobierno se involucra más y nos damos cuenta de las investigaciones que han venido realizando desde hace mucho tiempo. Es decir, ante la luz de lo nuevo, nos damos cuenta que nunca hemos estado solo, que siempre hemos estado acompañados desde esas otras realidades, llamémoslos intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres, seres llegados de otras partes del futuro, seres de luz, angelicales, pero también ha existido ese otro vínculo con los seres del más allá, es decir, el ser humano, reitero, a lo largo de la historia siempre ha estado en constante comunicación con esas otras realidades, llamémoslo como queramos, pero siempre ha habido ese vínculo, ese contacto. Es que obviamente, pues vivimos en un multiverso, ¿no? Entonces, más allá de que no estuviéramos solos aquí, como tú dices, o sea, hay muchísimas frecuencias con las que contactamos distintas cosas. Cuando nosotros pensamos en ovnis, generalmente es como que, ah, bueno, pues los que están afuera. No, bueno, los que están afuera y los que están adentro, ¿no? Como tú decías, también los Sí. intraterrenos también, ¿no? Todas esas civilizaciones de las que se sabe y que, bueno, un poco, como que uno lo ve algo como lejano, porque no estás, pues eso, tan inmerso en eso, o que hay personas que ni siquiera dan cabida a que esto exista, ¿no? O sea, siguen pensando que somos los únicos. Entonces, bueno. Pero bueno, Johanan, aquí a mí me gustaría preguntar algo. ¿Y tú has tenido algún contacto? ¿O cómo es, No, Johanan? contacto con ellos no. No, no, no. Lo que más que ha sucedido es mirar a estos objetos anómalos que salen o entran del cráter del volcán Popocatépetl, del volcán de fuego de Colima, del volcán Tacaná al sur, que es un volcán que la mitad pertenece a México y la mitad a Guatemala. Están en muchos lugares, pero miren, es como en muchas de las ocasiones lo explico. El tema de los ovnis y de los extraterrestres, cuando uno se dedica a la investigación, te van a suceder cosas, pero no porque seamos contactados ni porque tengamos un don especial, no, sino simplemente porque estamos en el lugar de los hechos, porque estamos y vamos detrás de la información y en algún momento te va a ocurrir algo y eso es lógico y siempre, siempre a todos los investigadores les ha ocurrido algo. ¿Por qué? Porque estás en el lugar donde se están produciendo los fenómenos. Si uno va, si uno está mientras se está entrevistando, analizando, recopilando la información de todo lo que ocurrió, es seguro que algo anómalo te va a ocurrir. ¿Qué? No sé, desde ver a estos objetos, de sentir cosas extrañas, de a lo mejor que te mandan un mensaje por medio de alguien más, en fin, son muchas cosas realmente, pero vuelvo al punto, aquí no es de que ni uno sea contactado, ni tenga un don, ni sea el elegido, ni el Mesías, no, 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 es simplemente que uno anda detrás de estas informaciones y es como uno pues va entendiendo que esto es real. Pero también, así como hay cosas que no tienen una explicación, hay muchas otras de personas que tratan de utilizar estas temáticas para llamar la atención cuando no hay ningún sustento de lo que dicen. Y lamentablemente al 2020 vemos que hay una cantidad increíble de datos a través, que se manejan ahora a través de las redes sociales, que mucho de ello realmente no tiene ningún sustento, que no se sabe ni de dónde llega la información y que en muchas de las ocasiones lo único que hacemos es compartir, compartir, compartir. Y dices, oye, pero ¿quién lo mandó? Ah, pues no sé, pero tú compártelo. No, a ver, momento, vamos a buscar
quién es, cuál es el origen de la información. Y en muchas de las ocasiones, cuando le damos seguimiento, nos damos cuenta que se pierde, que se diluye o que forma parte de una broma o forma parte de alguien que quiere solamente llamar la atención agarrándose de estas temáticas. Y es ahí entonces cuando nosotros tenemos que decir lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Aunque no es sencillo, pero hay que decirlo, porque si no, esto es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, que cuando uno lo quiera detener, simplemente ya no vas a poder. Por eso es importante la investigación, el estudio, el análisis, hacer uso del sentido común, que en muchas de las ocasiones dentro de estas temáticas se nos olvida. Se nos olvida que hay cosas extraordinarias que eso no van a ocurrir nunca en nuestras vidas, por lo fantástico que son. Pero mucha gente los da por hecho. Pues que Dios los bendiga. Si ellos quieren seguir creyendo en eso, pues adelante, ¿no? Al menos dentro de miren, yo trabajo con un área que es muy delicada, ¿no? Que es el contacto o el contactismo, aquellas personas que refieren vivir estas experiencias de contacto, y es un tema resbaladizo, es un tema polémico, es un tema que la mayoría de los investigadores a nivel mundial no se quieren involucrar por lo mismo. Pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que involucrarse, alguien tiene que conocer la tesitura de esas experiencias. Y me he topado con una cantidad impresionante de mensajes que poco tiempo después tiene su verificativo, de personas que se conectan con esa, no sé si llamarlo Matrix, con esa mente universal, con esa conciencia cósmica, realmente no sé cómo llamarlo, pero se conectan, bajan la información y les están proporcionando datos de lo que va a ocurrir a un futuro. Pero también me queda muy claro que cuando le he dado seguimiento y abrimos las carpetas de investigación de cada uno de estos incidentes, de cada uno de estos mensajes, la mayoría de ellos no ocurre nada. Entonces, es al parecer, a la conclusión que yo he llevado en este poco tiempo que llevo investigando y analizando los casos de contacto de personas que los están engañando desde esas otras realidades. A pesar de que muchos digan que eso no es cierto, claro. Si a una persona, pongo un ejemplo muy claro, muy puntual, a una persona durante 3 años le dicen tal día, tal hora va a suceder tal cosa y sucede. Y así se lo llevan a lo mejor 2 años, 3 años. Y luego le dicen al último, tienes que dar a conocer al mayor número de personas sobre esto que te vamos a decir. Esto es muy importante y toda la gente tiene que hacer lo que nosotros vamos a decir. Desde luego la gente va a hacer hasta lo imposible por darlo a conocer, porque se vienen cumpliendo una tras otra, todo lo que ellos van diciendo. Pero cuando viene esa gran demostración de que realmente estas entidades están ahí, no pasa nada, se olvidan y se acaba el contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que están jugando con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que están abusando de la confianza de las personas. Pero también aquí es importante el entender que, pues pueden ser seres de donde ustedes quieran, pero el asunto es de que nosotros tampoco debemos de permitir que abusen de la confianza de cada uno de nosotros. Entonces es un tema bien interesante ya cuando uno se adentra, cuando uno lee, cuando lees los estudios que se han hecho en la década de los 50, en los 60, en los 70, cuando comenzamos a indagar en siglos anteriores lo que se decía y que a la luz del 2020 nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Nada más en el pasado que eran los dioses que venían del cielo, eran los demonios que estaban atacando la ciudadanía, o era por el otro lado los seres mágicos de alguna comarca que estaban en contacto directo con esas personas. Y nos damos cuenta que si los analizamos esos relatos, esas historias al 2020, es lo mismo de los contactos con extraterrestres. Antes no les llamaban extraterrestres, pero ahora nosotros toda esa información lo clasificamos dentro de eso. Pero es exactamente las mismas historias, los mismos relatos. Es muy interesante. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con este gran tema. Sí, no, lo veo y eso me encanta porque la verdad es que sí, como tú dices, hay muchísima información que es falsa, que está por ahí y que eso, más que ayudar, confunde a las personas porque al final todo como que se matiza con ese halo de ficción en los que ya por eso hay muchas personas que dicen, bueno, no, o sea, no, ni es cierto, ¿no? Cada vez hay más información. Creo que es importante que se haga realmente esa investigación para dar fe, ¿no? Porque exactamente hay muchísimos fenómenos. Mismo creo que en nuestro caso, bueno, nosotros
vemos desde esta parte más de capacidades de las personas de poder contactar o no. Y inclusive en esa parte hay personas que son como muy certeras porque tienen realmente la capacidad y otros que han desarrollado la habilidad de cómo sacar una madeja de un hilo, ¿no? De una persona, simplemente. Entonces, bueno, de alguna manera eso también nunca vas a saber como qué tan certero, porque al menos ahí no hay como ni investigación, o sea, simplemente es, pues, el que tiene el don y ya está, ¿no? Yo, de hecho, fíjate, me dedico a dar un seminario que es de activación de la glándula pineal, que es para abrir capacidades, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, eso, o sea, yo veo personas que tienen realmente una capacidad y otros que por alguna razón no lo logran, y no lo logran porque yo digo, pues es como el que tiene lentes y el que ve perfectamente, o sea, pues uno nació miope, ya está, ¿no? Pero aun cuando sabes que pueden no tener la capacidad, o sea, porque sabes, porque eso se siente, ¿no? Las personas igualmente como que se enfocan en cosas muy fenoménicas y pierden de vista en realidad la verdadera capacidad, ¿no? Así Así es, sí, desde luego, siempre la gente va a irse por el lado de lo más visual. Eso no debemos de perder de vista. Y en muchas de las ocasiones, como ustedes mencionan, hay personas que tienen una capacidad sorprendente, pero sorprendente, y que a lo mejor están entrando en contacto con esas otras realidades y que después ya no saben de qué manera controlar toda esa cantidad de información que están recibiendo. Pero también hay otras personas que se desesperan, que hacen hasta lo imposible por contactar y jamás se da. ¿Por qué motivo? Pues quién sabe, ¿no? Pero de que hay personas así dentro de esos planes, dentro de esos contactos, realmente existe. Pero miren, aquí también hay algo bien interesante dentro de lo que yo llevo investigando y documentando, que muchas personas al momento de vivir estas experiencias no quieren hablar de ellas porque saben que la gente se va a burlar, que los van a discriminar. Y aquí hay un aspecto bien interesante que ha ocurrido a lo largo de la historia, la discriminación, que es un tema que no se ha puesto el dedo en el renglón y que no se ha dado a conocer lo que realmente sucede cuando una persona habla de estas experiencias. Porque puede ser desde que tu familia se comience a burlar, la gente que está a tu alrededor, pero así también, ahora a través de las redes sociales, cuando alguien levanta la voz, cuando alguien dice, ¿saben qué me está pasando esto? Hay una cantidad y una lluvia de mensajes en contra de ese individuo y los demás, a pesar de que digan que tienen ya una conciencia más elevada sobre estas temáticas, que por eso le dan seguimiento al tema, pues es exactamente lo mismo. Pero me llama la atención porque cuando son nuevos los casos, ocurre esto. Pero si ya son casos muy conocidos, no sucede. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno ya tiene mayor experiencia en cuanto a dar entrevistas, brindar la información. ¿Y por qué entonces se discrimina, se bulea, se trolea a aquellos quienes apenas se están dando a conocer y que de una manera desinteresada dicen, ¿saben qué me está pasando esto? Y bueno, pues yo lo comparto con ustedes y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces es bien interesante todo esto porque nos damos cuenta de que realmente hay algo, que se están conectando con algo, que hay unas vivencias extraordinarias, que hay mensajes que nos llevan a la reflexión, que nos llevan por lo regular a entender que algo importante va a ocurrir dentro de nuestro planeta y en nuestra generación, que debemos de estar preparados para esos nuevos tiempos y es ahí cuando en muchos de nosotros queremos conocer todo lo que implica, queremos entender a un 100% qué es eso que viene, pero que lamentablemente no hay más información porque hasta cierto punto estas entidades van marcando la pauta de qué tanto van a dar a conocer a esas determinadas personas. Entonces, como se dan cuenta, es muy complejo realmente el tema del contacto, a pesar de que muchas personas siempre quieren escuchar los casos bonitos de los extraterrestres buenos, bonitos, bondadosos, con cuerpazos, y dices, no, dentro de la casuística ovni, esto no es así, porque también hay casos donde han sucedido incidentes muy desagradables, donde la gente queda traumada, donde la gente no quiere saber nunca más
ni escuchar hablar del tema de los ovnis y menos de los extraterrestres, pero bueno, siempre nos quedamos con esas cosas que queremos, ¿no? Que vengan a destruir la contaminación, acabar con la corrupción, o sea, todo lo malo que hemos hecho para nuestro planeta, que ellos vengan a solucionar, dice, ellos tampoco tendrían por qué hacerlo. Es como cuando nosotros vamos a otro país y a lo mejor, poniendo un ejemplo, que en ese país dijeran, ah, ya viene Johanan y nos va a ayudar a levantar la basura, ay, nos va a ayudar a barrer. Pues no, eso no va a ocurrir. Yo voy a lo que voy, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Por qué estas entidades nos tendrían que ayudar? Ellos vienen con su labor de investigación y hasta ahí se queda el asunto. Ellos no tienen ni por qué involucrarse en nuestros problemas, ni ayudarnos, ni nada, que a lo mejor haya por ahí casos donde sí efectivamente se involucran, pero son casos muy puntuales y poquitos. Es cierto, pero hasta ahí se queda. Es decir, no llega una nave y bajan cientos de extraterrestres. Ah, a usted le duele una pierna, venga para acá, le ponemos otra pierna. Ah, a usted le duele la tripa, venga, le cambiamos las tripas. Ah, a usted le duele un ojo, venga. No, eso no va a pasar. Pero lamentablemente al 2020 hay muchas personas y en la República Mexicana está surgiendo una nueva religión, que es la religión de los extraterrestres, donde se invita a las personas que deseen recibir un beneficio en su salud a que se vistan de blanco, que les prendan veladoras, a que le den una cierta cantidad al dirigente de ese movimiento. Dices, oye, por ahí no es el camino. Por ahí no es. Ahora resulta que le tenemos que prender veladoras a los marcianos. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, yo no sé Ya quién los está hicieron más mal. santos. Sí, ya no sé quién está más mal, si la gente que sigue a esas personas o aquellos individuos que están abusando del conocimiento que tienen sobre estas temáticas, ¿no? Eh, Fíjate, Johanan, que sí, es muy interesante el tema que has tratado. Me voy a quedar con la parte porque eso me pasa mucho. El hecho de cuando hacen como que cierta discriminación con estas personas que tienen contacto o que han recibido algún mensaje, etcétera. Te lo comento porque he tenido algunos casos, soy terapeuta y trato algunos casos en los que les ayudamos, por ejemplo, precisamente a redirigir todos estos dones que tienen. Y un tema muy, muy crítico es ese, ¿no? Que ellos tienen muchos traumas por las imágenes que ven, ajá, por las recreaciones en 3D que se les presentan y no quieren ni siquiera hablar de ello, porque si hablan de ello es una situación que ya en algunos casos ha pasado, que se vuelve traumática para su vida, en lugar de ser, digamos, algo eh, bueno o algún mensaje que quieren recibir, no lo es así. Pero en realidad, desde mi forma de ver las cosas, realmente tiene que ver con frecuencia, porque somos frecuencia. Y es algo que yo manejo mucho. La frecuencia que tú estés, o sea, no importa lo que tú creas, ajá, o en quién creas o qué religión tengas. El tema es, si tú estás en una frecuencia alta, positiva, digámoslo así, vas a recibir cierta información. Si tú estás en una frecuencia, estás vibrando bajo, pues obviamente la frecuencia de la información va a ser de esa manera, ¿no? Pero en realidad es que hay muchísima desinformación, ¿sí? O sea, como que tampoco hay una vía en la que digas, bueno, ¿y qué hago si a mí me está pasando este tipo de cosas? ¿No? ¿Hacia dónde voy o dónde me encamino? ¿No? Exacto, Y sí, es, sí. No, al menos en México no la hay. No la hay y en general en Latinoamérica veo que no. Mira, por decir, en Europa hay grupos donde ayudan precisamente a las personas que refieren haber sido secuestradas por extraterrestres o estar viviendo este tipo de experiencias. En Europa existen los grupos de ayuda. sí, en En los España hay unos Estados, lugares. en los Estados Unidos hay también, pero en toda Latinoamérica no existen, no hay. ¿Por qué? Porque estamos todavía en ese proceso de seguir avanzando para seguir ayudando a estas personas. Lo que sí hay son muchos grupos de investigación que le dan seguimiento, pero están más abocados a los avistamientos, a esas lucecillas que se ven. Pero en cuanto al testimonio, por eso les mencionaba que es un tema un tanto que es rechazado, ¿no? Porque como no hay una evidencia, solamente está el testimonio de las personas.
Entonces es más complicado darle validez, pero se tiene que investigar. No creo que tantas personas a nivel planetario y a lo largo de toda la historia de la humanidad estén equivocadas. Ahora, si nos vamos por el aspecto religioso, ¿desde hace cuánto tiempo no entraban en éxtasis? No iban a la ciudad de Dios, no hablaban con los ángeles. Y venimos al 2020 y nos damos cuenta que inclusive los papas han hecho referencia de que en algún momento se han aparecido los ángeles al interior del Vaticano o en sus casas, en la casa de descanso de Castel Gandolfo. Es decir, estamos dándonos cuenta de que esto es en todos los aspectos y en todos los sentidos de la sociedad y a lo largo de la historia que se ha venido presentando este tipo de incidentes. Pero lo que a mí me llama mucho la atención dentro de todo este aspecto es que la gente debe de entender que esto es real, que es auténtico, pero por eso mismo es la investigación, el estudio, el análisis, para determinar qué sí o qué no. Ahora a través de las redes sociales es más sencillo darle seguimiento a alguien porque nos damos cuenta cómo se comporta. A mí me ha tocado en muchas ocasiones en congresos cuando hay personajes que en su momento son como que muy famosos o que la gente quiere tener un punto de vista sobre lo que se le está ocurriendo, que la gente llega, los toca, los frota y donde me imagino que a la gente le duele algo, se pasa la mano, como si fuera, no sé, algo mágico. Y me doy cuenta también que hay muchos que se agarran de eso para comenzar a decir cosas que ya no tienen sentido. Pero como ven que tiene una gran cantidad de seguidores y que esos seguidores en todo momento les aplauden, que en todo momento dicen sí, 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 a todo, y es por eso que se da en muchas de las ocasiones el desencanto hacia el tema del contactismo. ¿Por qué? Porque luego se prometen tantas cosas fantásticas y extraordinarias que a la hora del momento no se cumplen. Entonces hay un desencanto y como piensan que esa persona los engañó, piensan que todo lo que hay dentro del contacto va a actuar Así y es. van a hacer exactamente lo mismo y no es así. O sea Ujú. que cada una de las personas es responsable de lo que dice, de lo que hace, de la forma en que actúa. He tenido la oportunidad de participar en diversos congresos donde veo cómo algunos contactados dicen hasta que no se baje del escenario yo subo. Dicen, pues no que tus mensajes son muy espirituales. Ah, no, 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 si él participa, yo no voy. Y si a mí no me pagan tanto, yo no me subo. Y dices, oye, entonces lo que realmente tú dices y aseguras de esas experiencias de contacto va o se contrapone con lo que tú haces en tu vida diaria. O aquellos quienes refieren que no toman alcohol, no comen carne, no nada de sexo, o sea, son como monjes, ¿no? Realmente, Sí. como se ponen ellos. Y terminando un congreso, terminando una conferencia, ¿qué? ¿A dónde nos vamos? Vámonos a chupar, vámonos aquí. Dices, pues no, no que tú no haces eso. No, eso nada más es allá arriba, en la conferencia o en el congreso. No, yo considero que las personas deben de actuar así, tanto arriba de un escenario, en una entrevista, como en su vida diaria. Y al momento que actúan de esa manera, entenderemos entonces que realmente el mensaje es claro, es conciso y nos damos cuenta entonces que esto es así nada más. Así es tan simple y no tenemos que estar rebuscando tanto pues estas temáticas. Sí, exactamente. De hecho, yo, muchas veces, bueno, también como en lo que hago y también antes tenía un centro y llegaban muchísimas personas y todo, y como que vas conociendo a las, como que, ¿no? ¿Cuáles son las personas que sí son como muy certeras, ¿no? Y yo hay veces digo que hay muchas personas que están iluminadas, pero como con plumín, porque, o sea, obviamente no llega, no Ay, tan- llega realmente la luz, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que, pues que sí, o sea, te sorprende y que tienen un bajo perfil en el sentido de que no andan ni alardeando ni diciendo, ¿no? De hecho, justo, pues conocí a una persona en un momento que él tenía contacto, él decía que con extraterrestres, ¿no? Justamente. Y él estuvimos hablando mucho, estuvo dando inclusive unas pláticas en mi centro y demás, pero él en realidad daba una terapia y lo que ayudaba a las personas es porque decía que muchos de los extraterrestres lo que hacían es como que nosotros éramos conejillos de indias, por decirlo de esta manera. Entonces que nos ponían ciertos implantes, obviamente para ver cómo reaccionábamos y demás, y él
que había sido contactado se dedicaba como a quitar estos implantes. Claro, uno como que te puede sonar raro, o sea, él como te pasaba las manos, te decía, mira, puedes tener esto, puedes tener lo otro, pero la verdad es que por más, pues, insólito que te pareciera, por más mágico y por a lo mejor no creías, pero él realmente, con esto que dices, o sea, era congruente con lo que hablaba y con lo que decía. Y no quería como ni tener exposición ni nada, porque además él decía que esto era como de mucho cuidado, o sea, que él había sido contactado, que él había tenido esa posibilidad y que no quería que nadie lo supiera. Era como muy raro, porque igualmente, bueno, como yo lo conocí, lo invité, pero no era que él tuviera una promoción, no era que, ¿sabes? No era así. Era como, yo llego porque la gente me contacta y si no, no puedo exponer esto. Entonces, bueno, la verdad es que estuvimos mucho tiempo ahí trabajando con él eh, y él era de las personas que de repente se desaparecía. Escribía unas cosas muy, muy interesantes que yo a veces las leía y de verdad hasta me daba un poco de miedo, porque hablaba de experiencias que seguía teniendo, es que ese es el tema. Hablaba de experiencias que seguía teniendo y como tú dices, nosotros vemos como la parte linda, ¿no? O queremos ver la parte linda de todos estos contactos, pero no necesariamente hay una parte linda. Y también Claro. ahí están las dos partes, pues estamos aquí, Así es. las dos partes. Exactamente. Sí, sí, hay mucha gente que recibe realmente información bien interesante, bien interesante. Y aquí también hay algo que no debemos omitir, el hecho de que hay ocasiones que tienen información muy importante, pero que la misma persona que lo está recibiendo no sabe cómo exponerla. Y hay otras personas que reciben a lo mejor una información mediana o no tan importante, pero tienen una capacidad para difundir lo que dices, wow, es increíble. Pero ahí dependerá también. Yo siempre lo que les he dicho a cada uno de los contactos es, mira, si tú te preparas para dar un mensaje, te tienes que preparar al 100%, no andar a la mitad. ¿Quieres realmente que tu mensaje o lo que te están diciendo tenga una penetración muy fuerte dentro de la sociedad? Prepárate. Aprende a hablar, lee, analiza lo que estás diciendo, cómo lo dices y el impacto que está teniendo dentro de la sociedad y de esa manera te darás tú mismo cuenta si eso tiene el efecto que te han dicho que debe de tener. Pero hay otras personas que no, que son muy sencillas, ¿no? Que nunca han dado una entrevista, que nunca se han parado frente a un auditorio y es ahí cuando uno va dándose cuenta cómo actúa, cómo piensa, qué es lo que hace. Me ha tocado conocer también a muchas personas muy famosas dentro de este asunto, que son tan sencillas, que de verdad es impresionante la sencillez cuando te van platicando las historias, los mensajes, toda la información que se guardan para ellos, precisamente evitando que la gente se burle, evitando que vaya a haber un maltrato hacia sus familias o hacia los compañeros más cercanos que estén ahí con ellos. Y es ahí cuando te das cuenta que la grandeza no lo hace ni el mensaje, ni que estés contactando con los mega, super, ultra extraterrestres más poderosos de la galaxia, no, lo hace la persona y le da la importancia la misma persona. Y si ellos que tienen esa comunicación, ese vínculo, no se dan a respetar, nadie más los va a respetar. En cuántas de las ocasiones no vemos que se presentan en lugares que lo único que hacen son burlarse de ellos y ellos con tal de aparecer en ese medio o aparecer en ese lugar, pues hacen hasta lo imposible y aunque se burlen, ¿no? Entonces yo creo que no es por ahí el camino y creo que también si a nosotros nos interesan estas temáticas, debemos de estudiar, analizar, comprender, hacer uso del sentido común y llegar a más conclusiones a partir de lo que escuchemos, de lo que veamos, pero sobre todo de todo ese bagaje cultural que vayamos nosotros procesando en nuestro cerebro y de esa manera cada uno de nosotros llegará a nuestras propias conclusiones sin necesidad de gurús, sin necesidad de guías, sin necesidad de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque como yo ya leí, ya me documenté, ya lo escuché que este personaje estuvo en 5 lugares dando entrevistas y ya escuché todas las entrevistas, entonces ya sé cómo piensa, ya sé que no hay contradicciones, ya sé que es algo que realmente debe de ser digno de investigación y de estudio.
Pero si vemos que hay contradicciones en una entrevista, luego en otra, y luego en otra, y que reitero, ahora a través de las redes sociales es más sencillo porque hay muchos canales que se abocan, canales de YouTube que se abocan a difundir este tipo de información, es muy sencillo comparar lo que vaya diciendo. A mí me ha tocado de que me mandan la información, los entrevisto, a mí me dicen una cosa, en otro canal dicen otra cosa, en otro dices, oye, a ver, ven para acá, a ver cómo está esto. ¿Cuál es la Ah, buena? es que se me olvidó. No, el caso es único. Es como cuando a nosotros nos pasa algo fuerte en nuestras vidas, tú no le vas contando a cada una de las personas que te pregunta algo distinto. O sea, le vas a decir exactamente lo mismo, a lo mejor con distintas palabras, pero en esencia es lo mismo. Pero no puedes cambiar las fechas, no puedes cambiar los nombres, no puedes cambiar las ciudades, no puedes, o sea, dices, no, a ver, aquí hay algo extraño. Entonces, hay de todo, pero bueno, ahí ya depende de la pericia del investigador, del estudioso que le dé seguimiento a estas temáticas, pero al menos para mí a mí me apasiona entrevistar, a mí me apasiona el conocer el testimonio de las personas, aunque mucha gente piensa que yo me creo todo, pero no es así. Yo abro mis carpetas de investigación, yo abro y le doy seguimiento a los casos que a mí me interesan, los que creo que puede haber algo importante para comprender ese mundo del contacto, ya sea de intraterrestres, ultraterrestres, como queramos llamarlo, y de donde vengan esas entidades. Y me he topado con cosas impresionantes, pero también me he llevado gratas o desagradables, Chascos. sí, sí, con cosas que no suceden o que de repente me doy cuenta que todo formó parte de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para inventar historias, o gente que ha estado en la cárcel por fraude y que de repente saltan a las redes sociales asegurando cosas fantásticas y extraordinarias, o aquellos quienes inventan una historia de contacto para comenzar a pedir dinero, donativos a la gente, y que la gente cae en sus redes. Y de eso, bueno, pues hay un buen número de personas que han hecho eso, y desde luego cuando yo veo eso, inmediatamente corto todo vínculo, toda relación, y en su momento se dará a conocer lo que se tenga que decir de esos individuos, pero no está bien que se haga eso. No estoy de acuerdo en que la gente abuse con estas temáticas, pero bueno, hay de todo, ¿no? Dentro de todo este asunto. Sí, sí. Oye, Johan, y así una experiencia que tú digas, esta es como muy, muy, no sé, muy sorprendente de los casos que te ha tocado, que nos cuentes. Mira, pues de México te puedo decir que 3 meses antes de que llegara el terremoto de septiembre, bueno, los dos terremotos de septiembre del 2017, 3 meses antes, Ujú. la mayoría de los contactos en México comenzaron a recibir una cantidad impresionante de información de que algo importante estaba por ocurrir. Nadie sabía qué, nadie sabía que iba a ser un terremoto, pero el común de los mensajes se hablaba de un terremoto y de la liberación de energía en la zona central de la República Mexicana. Solamente se hacía referencia a la zona centro de México. Ok. Resulta entonces que, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, a ver, no es normal que esto ocurra, que de repente todos los contactos hagan referencia a lo mismo. Había dos opciones. Una, que todos se habían puesto de acuerdo para dar a conocer la misma información, cada quien desde su punto de vista y desde su cancha, pero estaban hablando sobre el tema. O la otra era que efectivamente, desde esas otras realidades, estaban preocupados de algo importante. Bueno, yo le di seguimiento, entrevisté a la mayoría de que hablaban de eso, y recuerdo que 3 días antes, una de las contactadas al norte de la República Mexicana me decía, Johanna, algo viene fuerte, algo muy fuerte viene, por favor, salte de la Ciudad de México. Y lo dijo al aire y quedó documentado ahí en mi canal de YouTube. Mm. Y todavía 12 horas antes de que llegara el terremoto en la Ciudad de México fue a la 1:14, 1:15 de la tarde del 19 de septiembre del 2017. 12 horas antes, todavía me estaba diciendo, y que quedó grabado también ahí en mi canal, que me decía, sálganse, esto ya es cuestión de horas. Pero yo le decía, ¿pero qué va a suceder? Dice, no sé, a mí me llevan a la Ciudad de México. En ese momento esta persona no conocía la Ciudad de México, ella era de Coahuila.
A mí me llevaron a la Ciudad de México. Yo veo como una avenida muy grande, mucha gente. Yo estoy parada y veo mucha gente que viene de frente llorando, vienen en la zozobra, vienen con un gran nerviosismo, que no sabían qué hacer. Veo mucha gente en la calle, no hay transporte público. Luego me llevan a otro punto donde veo como un edificio de color rojo se cae, pero como si lo hubieran aplastado, y así está ahí en el video, como si lo aplastaran de arriba para abajo. ¡Paz! Y dije, ay, pero pues, ¿cómo? O sea, si no te dicen un día, no te dicen a qué hora y no te dicen qué va a pasar, pues, o sea, pues ¿Quién está sabe? complicado, ¿no? También, mira, yo siempre he dicho, los seres extraterrestres, pues sí, serán muy buena onda y lo que ustedes quieran, pero tienen una oficina de relaciones públicas pésima, pésima, porque para todo hay que estarles adivinando. Ah, que me dio un mensaje. Ah, no, ellos no trataron de decir eso. Ellos dijeron esto. No, pues porque no hay algo claro, no hay contundencia en los mensajes, son muy ambiguos y en muchas de las ocasiones leemos los mensajes y no dicen absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo le dije, bueno, pues ya vamos a ver qué sucede, ¿no? Pasó el tiempo, a las 11 de la mañana de ese 19 de septiembre, como cada año, desde 1986, se viene realizando el macro simulacro en la República Mexicana. Sucede que a las 11 de la mañana se da el macro simulacro. Recuerdo muy bien porque, bueno, fui a pagar la colegiatura de mi hijo. Me quedé todavía viendo toda la actividad que había, iba viendo en la calle cómo la gente pues estaba comiendo, estaban fumando, estaban en otras cosas menos en lo que era importante, ¿no? En el macro simulacro. Bueno, 2 horas con 15 minutos más tarde llega el terremoto, el día Davis, el de verdad, ¿no? Y bueno, pues vimos que las cosas cambiaron y vimos que mucha gente hizo videos y son imágenes tremendas, ¿no? Ahora, lo que voy dentro de esto, ¿por qué motivo 3 meses antes comenzaron la mayoría de los contactos a recibir este tipo de mensajes? ¿De dónde sacaron estos seres de las otras realidades la información? Quiere decir quizá, si lo vemos así, que ya nuestro futuro está debidamente marcado, que hay un destino y lo único que estamos haciendo es ir cumpliendo dentro de esa agenda que ya tenemos marcada. Yo no lo sé si sí o no. Me queda claro que si ya sabían perfectamente lo que iba a ocurrir meses más tarde, es porque sabían de antemano lo que iba a ocurrir. Veo, entonces yo comienzo a hacer una transmisión que duró 8 horas en mi canal de YouTube, desde terminando el sismo. Inmediatamente yo levanté la señal y fueron a partir de ese momento 8 horas que estuve transmitiendo. Reacciones, me conecté con muchas personas de diversos países, entraron para enterarse de qué era lo que había ocurrido. O sea, realmente fue algo muy chido. Y me di cuenta que conforme iban pasando las horas, las imágenes de los medios de comunicación a través de las redes sociales veían lo que es Avenida de los Insurgentes, que es una de las avenidas más largas e importantes para la Ciudad de México, donde, bueno, pues la gente venía de frente a la cámara llorando, algunos gritando, otros desconsolados. Dices, bueno, ¿eso será lo que me dijo esta contactada? Y de repente a través de Twitter sale de unos jovencitos que estaban esperando el automóvil en un estacionamiento, estaban grabándose, hacen un paneo hacia el lado derecho y vemos un edificio de color rojo que colapsa así. ¡Paz! Dices, ah, ¿Cómo caray. fue? O sea, Qué realmente esto fue lo que vio la contacto. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta de que realmente hay algo. Pero dentro de todos esos mensajes hay a quienes les dieron más detalles y hay otros que simplemente no lograron comprender qué era este tipo de información. Pero me di cuenta, le di seguimiento, le he dado seguimiento a muchos de esos casos y me he encontrado con cosas que de verdad te ponen la piel chinita, de individuos que reciben información y que se va cumpliendo, de personas que reciben santo y seña y que, bueno, pues ocurre, ¿no? Que son los casos menos, pero es real. Pero eso no implica que todo lo demás sea falso, sino simplemente hay una mala comprensión, desde mi punto de vista, de las personas que están recibiendo este tipo de información. Ahora, me queda muy claro también que si lo vemos en el ámbito histórico, allá en 1917, 3 meses antes de que se apareciera la Virgen de Fátima, igual
Ocurrió en Portugal, que en los medios de comunicación, en este caso en los periódicos, se estaba dando a conocer que algo importante iba a ocurrir. Entonces nos damos cuenta que se va marcando. Tenemos entonces lo de México, tenemos lo de Fátima, tenemos lo de otros países donde han ocurrido que también 3 meses antes se da a conocer este tipo de información. Y vuelvo al punto. Quiere decir entonces que desde esas otras realidades estamos conectándonos para saber lo que va a ocurrir meses más tarde u horas después de lo que ellos han dicho. Y si es así, entonces es el entender que esa información nos la están dando para que nosotros hagamos uso de esos datos, para que corramos la voz, para que esto se vaya difundiendo y que no afecte de una manera más grave a esa sociedad. Realmente no lo sabemos, no lo sabemos, pero ahí están los ejemplos claros y puntuales. Se me escapa ahí otros que le he dado seguimiento, pero siempre son 3 meses antes. Sí, Casos de justo. terremotos donde han muerto muchas personas en América del Sur, casos que han ocurrido que son tremendos, que en su momento nadie los creyó y que cuando llegó el día, llegó la hora y llegó el qué, se han visto realmente lastimada esa sociedad y que nadie lo creía. Pero después de esos incidentes que se han confirmado, todo mundo le da seguimiento, ¿no? Pero esto también no es de que cada mes o a cada año alguien esté dando una información y se cumpla. Esto tampoco es así. Eso debe de quedar también muy claro. Sí, sí es Claro, cierto. Yo creo que, bueno, una de las cosas que sucede tiene que ver precisamente con que sí estamos teniendo información porque de alguna manera podríamos cambiar algunas cosas, ¿no? O sea, me queda claro que siempre la información te da eso. Es cierto que, como tú dices, pues muchas veces tiene que ver con la interpretación del que está recibiendo. Y si el que está recibiendo no la intelige muy bien, pues entonces ya falló ahí es teléfono descompuesto, ¿no? Pero ahorita que estabas diciendo eso, pues justo yo me acuerdo de haber visto una entrevista ahí en las redes con una argentina que estaba hablando de lo que iba a pasar de la pandemia y que describió así exactamente, ¿no? Todo lo que iba a suceder. Y bueno, 3 meses después, como tú dices, 3 meses después, es porque eso fue sucedió, ¿no? ¿qué fue? En diciembre, que era en un programa, de hecho, de fin de año, de estos que van haciendo predicciones y demás. Bueno, pues ahí había dicho exactamente cómo iba a estar. Y ella decía, es que no es solamente de un país, es de todos los países, no sé qué. Y bueno, yo eso, creo que sí, de repente podemos contactar con esa información, pero toda información creo que es para poder hacer un cambio. O sea, porque, y si no lo hacemos, pues Claro. entonces, ¿qué estamos haciendo, no? No sé. Así es. Sí, sí, sí. Mira, la mayoría de los mensajes, ahora, si lo vemos de manera general, el tema del contacto, nos damos cuenta que la mayoría de esos mensajes van enfocados a que debemos cambiar nuestra forma de actuar, debemos ser más humanos, debemos de llevarnos bien con la gente que nos rodea y que debemos de entender de que no estamos solos en el universo. Y yo lo he resumido en algunas palabras: amor, paz, unión y autoconocimiento. Son las 4 palabras claves que a lo largo de la historia vamos a encontrar en cada uno de esos mensajes, que siempre que el ser humano ha estado en contacto con esas otras realidades, para englobar todos estos grandes temas, nos damos cuenta que son las palabras que están ahí siempre presentes y que siempre están como que saltan a la vista de todos. Pero el asunto es de que el ser humano no ha entendido estas palabras y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Y nos hemos dado cuenta, yo creo que ahora el hecho de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, que hemos estado en cuarentena y que, bueno, pues al menos en la República Mexicana no ha sido obligatoria, pero en muchos países ha sido obligatoria, que nadie puede por nada del mundo salir a la calle, pero nos damos cuenta que en cuestión de días el mundo cambió. ¿Pero por qué? Porque el problema, y nos hemos dado cuenta que lamentablemente el problema ha sido el ser humano. La contaminación disminuyó a un porcentaje jamás visto en la historia y que nos damos cuenta que ahora que nuevamente ya muchos países, muchas ciudades están saliendo nuevamente a la calle, ha subido y empieza a subir los niveles de contaminación en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces yo creo que el gran mensaje que nos quieren dejar estas entidades es ese precisamente. Debemos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de entender
que este mundo y saber que no estamos solos, ni nosotros somos los dueños de este planeta. Nosotros compartimos este mundo con una cantidad impresionante también de otros seres, a lo mejor que no son iguales a nosotros, pero está en todo el reino animal, está el reino vegetal, está el reino mineral, y es ahí también que debemos de entender que nosotros formamos parte de un todo en este planeta, pero no somos ni los únicos ni los más importantes. Vemos ahora la pandemia también que nos ha dejado una gran lección, que ahora tanto ricos como pobres les da igual y que todos o que algunos de ellos se están muriendo, y así tengas millones de dólares en el banco, la gente se está muriendo. ¿Por qué? Pues porque es igual, somos igual. Al final del día, somos seres humanos. Al final del día, respiramos, comemos, vamos al baño, nos reproducimos, en fin, lo que hacemos todos los días todos. Y eso no lo debemos de olvidar, aunque muchas personas piensan que como ellos no respiran o no comen, como ellos afirman, son distintos a nosotros. Pero nos damos cuenta que no es así. Todos somos exactamente igual. Exacto, mismo creo que esta pandemia lo que nos lleva a ver que no necesitamos de nada externo para seguir, porque claro, hemos estado aquí, ¿no? Unos más encerrados que otros, pero vives, o sea, vives igual, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Creo que ya estamos casi llegando Ah, ya estamos al terminando. final, pero me encantaría que, pues eso, nos dijeras dónde te podemos encontrar, que dieras todos tus datos, si es, porque yo sé que das varias pláticas así, si estás haciendo algo vía online para que la gente te pueda seguir. Yo sé que tienes ya tu canal y demás, pero cosas puntuales que hayas hecho para este momento, para que podamos seguirte. Sí, desde luego, pues, bueno, la gente me puede seguir a través de mis redes sociales, me encuentran como Johanan Díaz, y ahí pónganle en cualquier buscador y ahí salen todas las redes sociales de un servidor, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, estoy como Johanan Díaz. Así que bueno, pues la invitación para que ustedes sigan ahí el trabajo en el canal de YouTube. Hacemos en total son 6 transmisiones al día. Nos enlazamos a diversas partes del mundo con personas que tienen algo importante que compartirnos dentro de estas temáticas, y la única intención es de que entre todos conozcamos lo que implican realmente estos temas, que se den cuenta de que son reales, son auténticos, pero que también la gente debe de entender que debemos estudiar, analizar, comprender que estas temáticas lo único que nos van a servir es cuando entendamos a un 100% el gran mensaje, sobre todo el tema del contacto, el tema del contactismo. Porque bueno, está también los avistamientos OVNI, están las desclasificación de documentos que hacen referencia a investigaciones que han hecho los gobiernos en décadas pasadas. Se encuentra la mutilación de ganado, la aparición en los campos de cultivo de varios países de estos agrogramas, o mejor conocidos como crop circle. Es decir, Pero el cierto, tema así es, el tema de los ovnis no se limita solamente a un punto, que son las lucecitas en el cielo, ¿no? Ujú. Y ahora también hay que estar muy conscientes que la palabra ovni no es directamente proporcional a nave extraterrestre y que al interior venga un ser chaparrito, cabezón, ojos negros y de color verde. Tampoco. OVNI es objeto volador no identificado, y paren de contar, no más. Es decir, que el testigo en su momento no tiene la capacidad de poder definir qué es eso que está allá arriba, y por lo tanto entra en el tema de OVNI, es decir, objeto volador no identificado. Pero cuando se hacen las investigaciones, cuando se triangula la información disponible en ese momento y ya ubicamos y sabemos qué es exactamente lo que vio el individuo en esa zona, entonces ya sería algo que tiene una respuesta y que entendemos entonces que no tendría nada que ver con naves extraterrestres. Así que bueno, pues ahí están las consideraciones, y los invitaría a que me sigan ahí en mis redes sociales, que todos los días, en todo momento, estoy compartiendo mucha información referente a estos grandes temas. Oye, pues muchísimas gracias, la Muchas verdad. gracias, Johanna. Muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, y seguro te seguiremos por ahí para que podamos eso, enterarnos de más cosas que generalmente pues no estamos tan atentos de esto, y que creo que pues eso es importante. Así es que pues muchísimas gracias, un placer, Muchas y gracias, Johanna. No, al contrario, pues gracias a ustedes por la invitación, y ahí nos mantenemos en contacto. claro que sí, un abrazo.
Chicos, nos vemos mañana con Angélica Robelo, que viene precisamente a hablar de ángeles. Ángeles. Hablando de algo parecido. Un beso.